tema del cual voy a exponer el día de hoy es neumonía eosinofílica. Entonces, ya para entrar pues en materia, entonces la definición pues de las enfermedades pulmonares eosinofílicas, que es pues como el grupo donde se incluyen la neumonía eosinofílica, se denomina como un grupo heterogéneo de trastornos que comparten como característica el aumento normal de eosinófilos en las vías respiratorias o en el parénquima pulmonar, teniendo en cuenta pues que eh, la eosinofilia en el parénquima pulmonar no tiene como unos criterios bien establecidos, sino más bien diría como del criterio pues del patólogo que lee directamente pues el tejido pulmonar cuando se realiza la biopsia. Entre el grupo grande pues, de trastornos eosinofílicos pulmonares hay varias enfermedades, entre las que se incluyen pues, la neumonía eosinofílica idiopática, que es básicamente de la que voy a hablar. Esa se subdivide pues, en aguda y crónica, y hay otros trastornos que se pueden semejar mucho a las neumonías eosinofílicas idiopáticas, como son el síndrome de Loeffler, que probablemente la gran mayoría de nosotros lo conozcamos, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, otras causas de eosinofilia pulmonar, por ejemplo, como las derivadas de la exposición a algunos fármacos o algunos tóxicos, y otras que son pues, derivadas de las infecciones, que no únicamente pues, las infecciones parasitarias a nivel pulmonar pueden desarrollar eosinofilia, sino algunas otras también. Entonces, el tema pues inicial que voy a tratar es la neumonía eosinofílica aguda, posteriormente la crónica, e igualmente pues voy a hablar un poquito de las otras eosinofilias pulmonares, como intentando hacer un pareo como con respecto al diagnóstico diferencial y como las diferencias que tengan con estas neumonías de tipo idiopático. Entonces, la neumonía eosinofílica aguda se describió por primera vez en 1989, es decir, pues digamos recientemente. Incluso pues se describió más tempranamente, más tardíamente pues que la neumonía eosinofílica crónica. En general los datos de la epidemiología de esta enfermedad como tal no son precisos o no hay estudios que sean consistentes, debido pues a que es una enfermedad realmente pues inusual. En general, por ejemplo, en la clínica Mayo, que es una clínica bastante grande, se recolectaron, pues, por ejemplo, desde 1998 hasta el 2016, un total de 36 casos. Entonces eso nos da el panorama pues, de la frecuencia en la que se presenta la enfermedad. Aunque en conjunto con la neumonía eosinofílica crónica, ellas comparten pues evidentemente el infiltrado eosinofílico. Las características clínicas entre ellas dos son muy diferentes y le permiten a uno hacer un abordaje diagnóstico incluso por clínica, poderlas diferenciar adecuadamente. La etiología como tal de la enfermedad no es muy clara, pero hay unas hipótesis que tienen unos argumentos que podríamos decir que son fuertes y que sugieren que probablemente esta enfermedad se deba a la inhalación de algún antígeno que de momento pues no se ha logrado identificar con precisión. Bueno, entonces, ¿cuáles son como los argumentos que apoyan esa hipótesis pues de que sea un agente externo? Entonces, entre los argumentos más fuertes está, por ejemplo, que una muy buena proporción de los pacientes que desarrollan la enfermedad tienen un inicio reciente del hábito de fumar o la retoma del hábito de fumar cuando el paciente pues lo había dejado de hacer más o menos durante un año. Adicionalmente, hay pacientes que han desarrollado recurrencia de neumonía eosinofílica aguda, que esto pues es inusual, y esta recurrencia ocurre en estos pacientes cuando ellos nuevamente se exponen, por ejemplo, al humo de tabaco. Adicionalmente, hay varios reportes de casos de pacientes que han desarrollado la neumonía eosinofílica aguda tras ciertos tipos de exposiciones. Por ejemplo, hubo un bombero que la desarrolló tras el contacto con el material pues, particulado del atentado de las Torres Gemelas, tras la exposición a fuegos artificiales en una persona, el uso de pipas de agua, pacientes que la han desarrollado tras el uso reciente de cigarrillos electrónicos o de cigarrillos con tabaco que no se quema, y también hay asociaciones pues, con el uso de cocaína y heroína en algunos pacientes. Aquí entonces, por ejemplo, traigo una tabla pues, de una descripción de 22 pacientes, donde lo únicamente pues, que quiero mostrar acá es cómo
una muy buena proporción de pacientes son pacientes que se encuentran actualmente pues fumando o que recientemente adquirieron ese hábito de fumar, por ejemplo en este caso inferior a 3 meses. Y vemos que en conjunto de ese total de 22 pacientes vemos como 14 pacientes tienen pues esa exposición o esa noxa, así que corresponde pues a más de la mitad de esos pacientes. En esta otra tabla, que es un estudio que se publica en JAMA, que es la descripción de 18 pacientes que eran pues militares y que estaban pues en la guerra de Irak y que desarrollaron neumonía eosinofílica. Acá es algo es llamativo porque en general más o menos en la guerra de Irak estuvieron como unos 150.000, digamos, personas militares, y el hecho de que hayan 18 pacientes con esta entidad llevó como a los investigadores a buscar como una noxa posible que hubiera estado pues en el evento o en el teatro de guerra en ese momento. Ellos lo que intentaron buscar fue la asociación entre el humo de tabaco, el inicio de fumar o la exposición a algunos agentes como por ejemplo la arena pues del teatro de operaciones de la guerra, la arena del desierto, o la exposición de pronto con algún agente infeccioso o la exposición pues con las personas de esa comunidad. Entonces, lo que ellos hacen es comparar pues, los pacientes que desarrollaron la neumonía eosinofílica aguda contra 72 controles. ¿Y ellos qué encuentran? Ellos realmente la única asociación importante que encuentran es el hecho de que el uso de tabaco estaba presente en el 100% de esos pacientes que desarrollaban la enfermedad, comparado contra el 67% de los controles, que pues también eran soldados o personal militar que estaba pues en ese lugar. Y algo muy llamativo es que de esos que desarrollaron la neumonía eosinofílica, el 78% habían iniciado el hábito de fumar un mes antes. Entonces, ahí ya hay más asociaciones. Y aquí, por otra parte, vemos también una descripción, pues este es de la Clínica Mayo, donde vemos que el 30% de esos pacientes que desarrollaban la neumonía eosinofílica también tenían pues el hábito de fumar. Y ya vemos que 6 de esos 36 pacientes simplemente o estaban pues asociados al uso de algunos medicamentos, particularmente algunos antibióticos como aptomicina y nitrofurantoína. Y ya una proporción grande, sin embargo, se sale pues de estas asociaciones, pues, por ejemplo, con el humo de tabaco, y se queda como una neumonía eosinofílica aguda, en las que no se encuentra como una asociación y queda como idiopática. Este es otro estudio que realizaron los autores japoneses, que aunque pues la metodología no es muy buena, llama la atención lo que ellos concluyen. Lo que hacen estos autores es tomar 3 pacientes que desarrollan neumonía eosinofílica aguda. Estos 3 pacientes, como vemos, pues las características basales son pacientes jóvenes, 2 son hombres, 1 es mujer. Tienen al ingreso, pues cuando ellos entran a la clínica donde los atienden, ellos tienen unos conteos de blancos en sangre periférica elevados, con una eosinofilia en sangre periférica únicamente en uno de los pacientes. Se evidencia la PCR elevada en ellos, y todos pues, presentan disminución pues, de la presión parcial de oxígeno. A los pacientes se les realiza mediciones de IgE, se les realiza prick test para 45 aeroalérgenos y se le toman anticuerpos tipo precipitina para buscar pues alguna asociación con algún agente externo. Posteriormente, cuando los pacientes pues ya resuelven la enfermedad, los autores lo que hacen es hacer como unas provocaciones. Entonces le indican a los pacientes que estén durante aproximadamente un mes dentro del hospital tras la resolución, y posteriormente estos pacientes los envían a casa por 7 días y les indican que pues no pueden salir de la casa durante ese tiempo. Cuando realizan esa primera provocación, los pacientes, nuevamente esos 3 pacientes desarrollan nuevamente la sintomatología y nuevamente son llevados pues, al lavado broncoalveolar. Realmente pues son llevados al lavado broncoalveolar únicamente 2 pacientes, porque el tercero no aceptó pues, el procedimiento, sin embargo también había desarrollado los síntomas. ¿Y qué es llamativo?
que estos pacientes antes pues de que se fueran a la casa o antes de la exposición, ellos se les realiza un lavado oncoalveolar previo y se muestra cómo tienen un porcentaje de eosinófilos digamos, normal, que es inferior al 10%, y posteriormente, tras la exposición en casa y el desarrollo de síntomas, se ve que en el lavado oncoalveolar se eleva nuevamente ese porcentaje de eosinófilos, aunque obviamente no al punto en el que ellos, o al punto que se encontró cuando ellos ingresaron pues, con la enfermedad cuando debutó. Nuevamente estos pacientes pues se les controla la enfermedad y nuevamente se les indica que regresen a una casa, pero que no sea la misma casa donde ellos normalmente vivían y que vuelvan pues a su sitio de trabajo normal. Lo que reportan estos autores es que los pacientes cuando ya evitaron la exposición a esa nueva casa, ellos nunca volvieron a desarrollar un nuevo componente de neumonía eosinofílica aguda y ellos lo asocian probablemente a que en esta casa puede haber una noxa probablemente de tipo infeccioso, debido pues a que las casas donde estos pacientes vivían tenían muchos componentes de hongos en la casa y eran casas que eran muy húmedas. Entonces ellos lo proponen como una probable asociación, pero pues obviamente falta estudios como con una mejor metodología pues para poder llegar como a una conclusión certera de esto. Pero pues esto es que básicamente lo que les quería mostrar, que me parece igualmente interesante, una aproximación llamativa. Y acá es otras descripciones de diferentes autores de series pues, de neumonía eosinofílica aguda, donde lo que quería traer era que la proporción de pacientes que se acompañan de enfermedad alérgica en esta entidad es un poquito inferior a lo que uno pudiese encontrar, digamos, en la población general. Y vemos acá los diferentes porcentajes que realmente la asociación con enfermedades alérgicas previas es más bien baja. Bueno, con respecto a la fisiopatología, únicamente encontré en un texto como alguien que señale o diga una hipótesis de por qué pudiese ocurrir esta actividad. Entonces, lo que los autores de este artículo sugieren es que probablemente las noxas externas lleven a la lesión pues, epitelial o endotelial del tejido pulmonar y que estas noxas lleven a liberación de algunas alarminas y algunas interleuquinas, particularmente la interleuquina 33. Y han visto que en algunos estudios de líquido broncoalveolar la interleuquina 33 está marcadamente elevada y esa interleuquina 33 podría jugar un papel importante en activar los linfocitos, las células linfoides innatas tipo 2 y pudiese pues aumentar la producción local de interleuquina 5 y esto pudiese ser lo que atraería a los eosinófilos y el posterior pues, desarrollo de las manifestaciones. Con respecto a la presentación clínica de la neumonía eosinofílica aguda, lo característico es que es una entidad que se manifiesta una única vez y es muy inusual la recurrencia de esta entidad. Ocurre sobre todo en pacientes jóvenes entre los 20 y los 40 años y tiende a ser un poco más común en hombres y como les había explicado, generalmente los pacientes tienden a tener o no tienden a tener un antecedente de atopia en general. La enfermedad siempre se manifiesta de forma aguda, como le dice su nombre. La gran mayoría de pacientes desarrollan la enfermedad en menos de 7 días, aunque se han hecho descripciones de pacientes que la desarrollan en el lapso de un mes. Los síntomas clásicos son la presencia de una tos seca, el desarrollo de una disnea que generalmente es progresiva y de instauración rápida, se presenta fiebre, malestar general, mialgia, sudoración nocturna y se describe el dolor pleurítico de localización, sobre todo como de tipo retroesternal y que se empeora con la tos y con la respiración profunda. Cuando los pacientes son examinados se encuentran a la auscultación crepitares finos, sobre todo de predominio inspiratorio y hacia las bases pulmonares y roncos a la exhalación forzada. Los patrones respiratorios de los pacientes cuando ingresan a urgencia generalmente son de taquipnea y se caracterizan estos también por tener en el momento de la evaluación una insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémico y que generalmente o en una muy buena proporción de pacientes requiere ventilación mecánica. Los paraclínicos que se toman en estos pacientes generalmente son los paraclínicos enfocados como a un paciente con neumonía y hay algo llamativo y es que los pacientes cuando ingresan
en la valoración inicial y se les realiza el hemograma, ellos presentan es más un patrón neutrofílico más que una eosinofilia. Incluso la eosinofilia en una buena proporción de pacientes no se encuentra al inicio, pero cuando se hace el seguimiento de los pacientes, la gran mayoría posteriormente sí desarrollan ya parámetros pues, que son compatibles pues, con la eosinofilia periférica. Se encuentran elevados los reactantes de fase aguda y es llamativo que a pesar de que no son pacientes atópicos, cuando se evalúan inicialmente pueden encontrarse niveles de IgE elevados, generalmente hacia las 500 unidades internacionales. La función pulmonar generalmente no se realiza debido a que estos pacientes tienden a tener un compromiso muy marcado de su patrón respiratorio, pero a los pacientes que se le ha realizado lo que se encuentra es un patrón de tipo restrictivo con una difusión de gases disminuida. Acá es la descripción pues como de los hallazgos clínicos y paraclínicos de los pacientes en las diferentes series. Vemos que en la gran mayoría de series la disnea, la tos y la fiebre están presentes y el dolor torácico está presente, por ejemplo, en 2 series en la mitad de los pacientes. La gran mayoría de los pacientes requieren admisión a la UCI, ¿cierto? O una muy buena proporción de pacientes, por ejemplo, en 3 series, requiere la intubación pues, orotraqueal, la ventilación mecánica. Listo. Con respecto a los hallazgos imagenológicos, lo clásico en la placa de tórax, que digamos es lo que se tendría a disposición inicialmente, son los infiltrados intersticiales que son difusos. Entonces son esas opacidades que se presentan de manera difusa y que no son segmentarias y que generalmente no tienden a consolidar inicialmente, aunque en algunos pacientes esas opacidades que son difusas pueden estar tan cerca que pueden pues, inducir patrones como de consolidación. Y en algunos casos incluso se pueden encontrar patrones de broncograma aéreo, como digamos se muestra en esta figura. Cuando se realiza la tomografía de tórax, lo que se encuentra son parchados en vidrio esmerilado también difusos y consolidaciones también difusas, sobre todo de predominio hacia las partes superiores del pulmón. Y vamos a ver posteriormente cómo estos patrones imagenológicos nos pueden ayudar a diferenciarlo de la neumonía eosinofílica crónica también. Acá ya es una tomografía en la ventana de pulmón donde se evidencian pues, los diferentes patrones de vidrio esmerilado en el lóbulo medio del pulmón. Hay un autor que sugiere el uso de 5 criterios para el diagnóstico de la neumonía eosinofílica. El autor sugiere que se deben cumplir los 5 pues, para alcanzar pues, el diagnóstico. Entonces, los criterios que él propone son una enfermedad febril de corta duración, menos de un mes, el desarrollo de una insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico, medida ya sea por una presión arterial de oxígeno menor a 60 o una saturación inferior a 90. La presencia de opacidades pulmonares difusas en la radiografía de tórax, el conteo de eosinófilos en el líquido alveolar superior al 25% y haberse descartado las otras causas de neumonía eosinofílica más comunes como la presencia de fármacos o la presencia de infecciones en el momento. Entonces, el enfoque diagnóstico siempre va a ser dirigido a buscar diagnósticos alternativos debido a que esta enfermedad es inusual. Entre los fármacos más generalmente desarrollan más neumonía eosinofílica podría estar la nitrofurantoína, la daptomicina y la sulfasalazina, y últimamente se han descrito varios casos con el medicamento infliximab. Es importante evaluar en los pacientes los viajes recientes en búsqueda pues, de infección parasitaria o micótica, aunque pues tener en cuenta que en los países sudamericanos como Colombia esas enfermedades incluso pudiesen ser endémicas. Y hay otros laboratorios que se pueden evaluar en los pacientes como la presencia de ANCAS, anticuerpos para otro tipo de infecciones, y la presencia pues si hay derrames la realización pues, de una toracentesis, que cuando esta toracentesis se le realiza en la citología y hay más de 10% de eosinófilos, sugeriría pues, el diagnóstico de neumonía eosinofílica. La toma de ANCAS en estos eventos agudos pudiese ser de utilidad debido a que el síndrome de Church-Strauss pudiese debutar de esta manera con un compromiso pulmonar agudo. Acá hay la lista pues, que yo tomé de UpToDate de los diferentes medicamentos que se han asociado con neumonía eosinofílica. Los que tengo con estrella son los que se manifiestan con mayor frecuencia. Entonces, acá vemos de los que no he nombrado, la ampicilina y otros antibióticos beta-lactámicos y la fenitoína como fármacos que se pudiesen asociar con mayor frecuencia a la enfermedad.
Cuando se realizan biopsias en los pacientes, lo característico que se encuentra en ellas es que la gran mayoría del tejido que se biopsia se encuentra comprometido, generalmente más del 75%, y lo que se encuentra ya en forma particular es un daño alveolar difuso con presencia de membranas dialinas con ensanchamiento intersticial, proliferación de fibroblastos y un infiltrado inflamatorio mononuclear organizado con algunos eosinófilos claramente hiperplasia de neumocitos. Y lo que no se encuentra, que lo va a diferenciar, digamos, de otras entidades, es que no hay presencia de granulomas y no hay presencia generalmente de hemorragia alveolar difusa. Con la neumonía eosinofílica aguda no se recomienda generalmente el uso de la biopsia debido pues, a que con los demás criterios y sobre todo con la buena respuesta que tiene a la terapia, no sería pues, necesario llegar a este tipo de intervenciones. El tratamiento entonces siempre va a ser de soporte, sobre todo de tipo ventilatorio, debido a que estos pacientes en una muy buena proporción, podríamos decirlo más o menos la mitad de los pacientes van a entrar a una insuficiencia respiratoria grave. Y el pilar fundamental para la mejoría del tratamiento de la enfermedad es el uso de corticosteroides a dosis altas. Generalmente estos pacientes tienden a ser llevados a pulsos de esteroides. La dosificación del pulso de esteroides no está como de consenso, pero pueden utilizarse dosis de 250 miligramos hasta 500 miligramos diarios de metilprednisolona. Adicionalmente, si el paciente no se encuentra en un estado muy grave, la dosificación de corticosteroides puede ser promediada más o menos a 1 miligramo por kilo de prednisona, que se lleva el tratamiento hasta 2 semanas pues, después de la resolución de los síntomas. Y en ese momento pues ya se inicia el desmonte. Es muy importante en el paciente resaltar la necesidad del control del hábito de fumar, pues por lo que se han descrito casos de recurrencia de la enfermedad. Con respecto a las manifestaciones como o las enfermedades que pudiesen ser diagnóstico diferencial, la más usual sería el síndrome de Loeffler, que se caracteriza pues por infiltrados pulmonares difusos en la radiografía de tórax, ¿cierto? Pero a diferencia de la neumonía eosinofílica aguda, es que cuando se hacen las series de radiografías, estos infiltrados inflamatorios de tipo eosinofílico tienden a ser móviles, tienden a ser, van cambiando, son transitorios, ¿sí? Entonces se encuentran en ocasiones a nivel del ápice pulmonar, luego se pueden encontrar a nivel de las bases pulmonares. Y adicional, y esto es importante porque el síndrome de Loeffler se pudiese acompañar de sintomatología similar a la neumonía eosinofílica, entonces acompañado también de tos y de fiebre, pero lo que no tiene el síndrome de Loeffler es que los pacientes pues no llegan a un estado pues de insuficiencia respiratoria. Yo creo que todos reconocemos el síndrome de Loeffler en su etiología y es que pues, es el paso transitorio de los parásitos, particularmente los ascaris, las uncinarias y los estrongiloides a nivel del pulmón y que pues este es un paso normal en el ciclo de vida de estos parásitos. Hay otras infestaciones parasitarias que nos pudiesen llevar a confundir en el diagnóstico, sobre todo la infección por Paragonimus y Céstodos, debido a que generan imágenes en la radiografía de tórax que pudiesen ser similares a las de la neumonía eosinofílica aguda. Sin embargo, lo que nos pudiese ayudar a diferenciar esta enfermedad es que en el lavado broncoalveolar se van a encontrar los huevos de estos parásitos y que el paciente desarrolla generalmente hemoptisis de color chocolate. Hay otras parasitosis como la triquinelosis y la esquistosomiasis que también pudiese desarrollar infiltrados eosinofílicos a nivel pulmonar, pero por ejemplo la triquinelosis se acompaña también de miositis, de una eosinofilia importante y edema periorbitario. Y hay otra que es la eosinofilia pulmonar tropical, que particularmente lo que se acompaña es de un niveles de IgE muy elevado, generalmente superiores a 5.000 en un paciente que previamente no era atópico. Entonces, esas son como características que nos pueden ayudar a diferenciarlo. Y entre los otros diagnósticos diferenciales están los que ya he nombrado y algunos otros como malignidad, enfermedad pulmonar intersticial difusa y pues algunas otras que ya, digamos, se salen de la exposición que estoy dando. Aquí te quería traer una imagen de la infección por Paragonimus, en donde se evidencia que también hay unos infiltrados que son difusos, pero lo característico es que ellos son muy delimitados, a diferencia pues, de lo que ocurre con la neumonía eosinofílica aguda, que los
que los patrones pues, radiológicos son como más difusos. Bueno, entonces entrando a la neumonía eosinofílica crónica, que es un trastorno que, como vamos a ver, es muy diferente. Este trastorno ya fue descrito previamente a la neumonía aguda, también es poco común, pero pues se manifiesta de una manera un poquito más frecuente. Hay un estudio en Islandia que lo puntúa con una incidencia anual de 0,23 pacientes por cada 100.000 habitantes y representa pues una de las manifestaciones más inusuales de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Muchos autores la incluyen entre este grupo. La enfermedad, a diferencia de lo que ocurría en la anterior, que era más común en los hombres, esta es más común en el sexo femenino en hasta 2 veces más. Y a pesar pues de que esta enfermedad tiende a tener un curso muy crónico, pues tiende a ser como de buen pronóstico. La clínica entonces generalmente son mujeres que están más o menos hacia los 40 años de edad, y a diferencia, estas mujeres tienen de base unas enfermedades atópicas. Incluso el 50% de las mujeres previamente desarrollan un asma de inicio en el adulto. Y pues como vemos, la mitad pues, de esta asma va a preceder el inicio de la enfermedad. Los síntomas van a ser una tos productiva, la presencia de fiebre y un síndrome constitucional que se va presentando más o menos en el transcurso de 4 a 6 meses, con pérdida de peso, disnea, sudoraciones nocturnas. Y lo importante también al examen físico, cuando se evalúa por primera vez al paciente, se encuentran sibilancias en un 35% de los pacientes y crepitaciones en un 38% de los pacientes. Y es raro que se encuentren estos pacientes con una hipoxemia pues, clínicamente evidenciable. Con respecto a la asociación con el tabaquismo, vemos que es inferior pues, a lo que ocurre con la neumonía aguda, y el antecedente de enfermedades alérgicas es más común. Por ejemplo, el asma o la rinitis alérgica está presente aproximadamente como en la mitad de los pacientes. Los estudios paraclínicos, entonces, cuando se les realiza el hemograma a estos pacientes, ellos sí manifiestan una eosinofilia periférica, generalmente es muy marcada la que ellos presentan, usualmente mayor de 1.000 eosinófilos totales, y se acompaña usualmente de trombocitosis. El nivel de IgE se puede encontrar elevado en la mitad de los pacientes, y los otros paraclínicos, sobre todo los reactantes de fase aguda, también pueden estar elevados. Se puede encontrar eosinófilo en esputo, aunque eso está en una minoría de pacientes, y las pruebas de función pulmonar, que en este tipo de pacientes generalmente se realizan debido a que es una enfermedad crónica, tiende a mostrar, la mayoría de los casos, un patrón normal, seguido de un patrón obstructivo y seguido de un patrón restrictivo. Y hasta un tercio de los pacientes puede tener una difusión de gases patológica. Con respecto a los hallazgos imaginológicos en la placa de tórax, hay un hallazgo que generalmente se describe como patognomónico, y es la silueta o el patrón de radiografía negativa del edema pulmonar. Es decir, debido a que se manifiestan unas opacidades periféricas a nivel pulmonar y que respeta sobre todo la región pariliar, se desarrolla una imagen que es como el negativo del edema pulmonar. El edema pulmonar sería las opacidades más hacia la región pariliar, respetando pues la región periférica. Sin embargo, este patrón radiográfico se manifiesta únicamente en el 25% de los pacientes, y el resto presentan opacidades que son migratorias u opacidades generalmente que comprometen las partes superiores de los diferentes lóbulos pulmonares. Se puede encontrar también derrame pleural en hasta un 10% de los pacientes, y en la tomografía de tórax, a pesar pues, de que los hallazgos más usuales serían estos de opacidades difusas, también se puede manifestar como unas consolidaciones francas que pudiesen hacer confundir con neumonías de tipo bacteriano. En la orompalveolar, lo usual es que se encuentre evidentemente la eosinofilia manifestándose una eosinofilia superior al 25% del total de las células que se cuentan en el estudio citológico, y una buena proporción del paciente tiene más del 50% de estas células. Generalmente el lavado orompalveolar en estos pacientes con enfermedad crónica va dirigido sobre todo a la búsqueda pues, de enfermedades infecciosas. Por eso es que se termina haciendo, y es muy necesario pues, porque este es uno de los diagnósticos diferenciales importantes en este tipo de pacientes.
Con respecto a las diferentes series y las diferentes como conteos de eosinófilos en el líquido alveolar, vemos como el porcentaje de eosinófilos que se presenta, por ejemplo, en este autor, 38%, 41%, 37%, 58%, 54% y 50%, vemos que la presencia de eosinófilos es bastante marcada, es muy, muy elevada. Listo. Y con respecto a la biopsia, que la gran mayoría de los pacientes sí terminan en toma de biopsia, lo que se encuentra en los hallazgos es que los hallazgos de eosinofilia en el tejido no están distribuidos en la gran mayoría de biopsias, sino generalmente se encuentran solo en un pequeño porcentaje pues, del tejido. Se encuentra realmente comprometido con los hallazgos de eosinofilia. Y lo que se logra encontrar es el hallazgo de una neumonía organizada, asociada pues en algunos casos a una leve fibrosis intersticial, y se pueden observar en muchos casos la presencia de abscesos eosinofílicos. Y lo otro es que se van a encontrar pues también la presencia de eosinófilos tanto intraalveolares como en el intersticio, acompañado pues de histiocitos y células gigantes multinucleadas en muchos de los casos. El diagnóstico, entonces, se va a basar básicamente en la presentación clínica, las imágenes, el líquido broncoalveolar, la exclusión de otros diagnósticos y sobre todo en la respuesta farmacológica. Entonces, el tratamiento se debe realizar en la gran mayoría de pacientes, sobre todo en estos pacientes pues, que ya su sintomatología respiratoria es muy marcada. El tratamiento también se lleva pues en la mayoría de los pacientes debido a que esa enfermedad pudiese llevar sin tratamiento a un desarrollo pues de fibrosis pulmonar importante. En general no hay unos ensayos clínicos dirigidos como a buscar el tratamiento más efectivo, pero pues lo que se tiene por consenso de los diferentes autores es el uso pues eh, de los corticosteroides sistémicos. Entonces, ante un paciente que se encuentra en estado crítico, que es lo más inusual, al igual de lo que sucede con la neumonía eosinofílica aguda, se debe usar los pulsos de corticosteroides tipo metilprednisolona, más o menos hacia la misma dosis, y posteriormente llevarse pues al uso de prednisona oral. Si el paciente no se encuentra crítico, el paciente puede ser iniciado pues, con prednisona de tipo oral, de forma ambulatoria, la dosis que se sugiere de 0.5 miligramos kilogramo día, hasta 2 semanas después de llevar a la mejoría de los síntomas clínicos y de los hallazgos imagenologicos, que generalmente estos tienden a resolverse entre las 6 a 8 semanas. Es usual en este tipo de enfermedades que los pacientes después de 48 horas con el tratamiento manifiesten que están mejorando de su sintomatología. Cuando los pacientes ya han logrado pues, la mejoría sintomática significativa y han resuelto los hallazgos imagenológicos, los pacientes deben ser llevados a una reducción de la dosis, generalmente a 0.25 miligramos por kilo por 8 semanas, y luego reducir 5 miligramos cada mes de la dosis total, hasta buscar la discontinuación total de los medicamentos. Generalmente los pacientes tienden a utilizar la prednisolona entre 6 a 9 meses, pero hay algunas series, como vamos a ver más adelante, en las que describen que los pacientes tienden a usar estos esteroides con una duración mayor. Entonces, la evaluación de respuesta a los corticosteroides se va a buscar con la resolución de los síntomas, particularmente la disnea y sobre todo la fiebre y la tos, la disminución de la eosinofilia periférica y la resolución de los hallazgos imagenológicos, sobre todo en la radiografía de tórax. No se recomienda pues, el uso de tomografía para el seguimiento de estos pacientes. También se busca la mejoría de los parámetros de función pulmonar, aunque muchos de estos pacientes pueden persistir con una función pulmonar afectada residual. Y el seguimiento, como le había dicho, la tomografía y el VAL no se recomienda. Con respecto a la recaída, esta enfermedad sí tiene recaídas muy frecuentes, hasta en un 80% de los casos, y las recaídas no se consideran como un empeoramiento de la enfermedad, sino como una característica normal de la enfermedad, debido a que todo o la gran mayoría, pues lo que describe es que la mayoría de los pacientes cuando recaen, posteriormente cuando se aumenta la dosis de corticosteroides, tienden de nuevo a presentar una adecuada resolución, una buena respuesta, y los pacientes pueden volver a la dosis basal que el paciente tenía para el control de su enfermedad.
Es importante que los pacientes que tengan recaída de esta enfermedad siempre se realice un enfoque diagnóstico buscando siempre una alternativa diagnóstica, debido a que es usual que estos pacientes hagan recaídas de otra índole, como por ejemplo de etiología infecciosa, debido a que son pacientes que están utilizando corticosteroides de manera crónica. Las recaídas, como les había dicho, se trata nuevamente llevando el paciente a la dosis aguda de tratamiento de corticosteroides. Con respecto al tiempo que se debe llevar o que se deba tratar un paciente en un episodio inicial de neumonía eosinofílica crónica, entonces el tiempo de tratamiento fue estudiado por estos autores y ellos proponían un protocolo de 3 meses y un protocolo de 6 meses y querían evaluar cuáles eran las diferencias entre estos dos protocolos. Ellos muestran que los diferentes grupos que iban a ser ingresados a los dos protocolos tenían pues unas características demográficas y clínicas muy similares. Vemos pues que las tres son, pues no son diferentes significativamente, y vemos como los hallazgos de laboratorio de función pulmonar, de lavado broncoalveolar y de imágenes eran también similares entre los dos grupos. ¿Y ellos qué encuentran? Que en general la respuesta inicial en los dos pacientes o en los dos grupos de pacientes era igual. Todos los pacientes respondían a la dosis aguda que se proponía, que era la misma que yo había dicho previamente. Y lo que quería mirar era la tasa de recaída y el tiempo de recaída. Ellos que encuentran que con los dos protocolos, tanto de 3 meses de esteroide oral como con 6 meses de esteroide oral, los pacientes tenían una tasa de recaídas y un tiempo de recaída muy similar, encontrándose un poquito el tiempo de recaída pues más prolongado en los pacientes que estaban tratados con 6 meses. Sin embargo, vemos que la tasa de efectos adversos era pues significativa en los dos grupos, incluyéndose las infecciones, la hiperglicemia, la osteoporosis, en un caso en el paciente de 3 meses de psicosis. Entonces, ¿qué se concluye? Que debido a que no hay diferencias en la tasa de recaídas entre los dos grupos de 3 y 6 meses en el uso de esteroide oral y que los pacientes igualmente respondían de forma aguda, se podría sugerir que los pacientes deberían ser inicialmente tratados con un ciclo únicamente de 3 meses, sobre todo para evitar el desarrollo de eventos adversos posteriores. Y lo otro que quería traerles es que estos dos autores, por ejemplo, muestran cómo en el seguimiento de casos de pacientes con neumonía eosinofílica, con neumonía eosinofílica crónica, el promedio de tratamiento de los pacientes puede ser hasta de 19 meses y hay otros que incluso de por vida, debido a que los pacientes, pues una vez se les suspende el tratamiento, tienden pues a hacer la recaída y llevan pues a tratamientos más prolongados posteriormente. Como terapias alternativas en los pacientes que tienen recaídas recurrentes de esta enfermedad y o que no se controlan adecuadamente con los corticosteroides orales, se han estudiado algunas otras terapias como los esteroides inhalados y los anticuerpos monoclonales. Con los esteroides inhalados, lo que se ha estudiado es el uso de beclometasona a altas dosis, y lo que se ha encontrado es que los pacientes no se controlan cuando se utiliza este medicamento como monoterapia, pero sí puede ser de utilidad sobre todo para aquellos pacientes que utilizan dosis de corticosteroides orales elevadas, y pues permitiría llevar a que estos pacientes reduzcan la dosis. Con el uso de monoclonales se han reportado casos de mejoría pues con el omalizumab y con benralizumab y mepolizumab. Al parecer, lo que se concluye es que probablemente estos anticuerpos monoclonales puedan controlar otras enfermedades de base como el asma, que es común en estos pacientes, y pueda pues llevar a la reducción pues del uso de corticosteroides orales también en estos pacientes, y todavía no está claro si estos anticuerpos pudiesen directamente incidir en la fisiopatología de la neumonía eosinofílica crónica. Y con respecto al dupilumab, por el contrario, en algunas descripciones se ha encontrado que pudiese empeorar la enfermedad, aunque hay el caso de una sola descripción de un paciente que tenía concomitantemente dermatitis atópica y posteriormente pues tuvo una resolución de la neumonía eosinofílica crónica, considerando esa resolución con que pudo suspender los corticosteroides orales cuando previamente no había podido hacerlo. Y entre los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad, los más usuales pues van a ser el síndrome de Church-Strauss y la aspergillosis broncopulmonar alérgica, pero con algunas cosas que lo van a diferenciar, por ejemplo en la aspergilosis, y es que estos pacientes, a pesar pues, de que también se acompañan de asma y eosinofilia,
tienen niveles de IgE mucho más elevados, tienen anomalías pulmonares que tienen predominio superior, y en las tomografías se van a encontrar algunos hallazgos más usuales como las bronquiectasias y los tapones de moco, y la biopsia pues va a tener granulomatosis. Y al igualmente el síndrome de Church-Strauss, lo que nos va a ayudar a diferenciarlo sobre todo es que va a comprometer otros sistemas, particularmente los senos paranasales, y en estos pacientes pues, se va a encontrar, por lo menos en la mitad de los pacientes ANCAS positivos, y las biopsias de los tejidos que estén afectados pues van a reportar vasculitis y el desarrollo pues también de granulomas y necrosis. Bueno, muchas gracias.